Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es viernes 20 de febrero del año 2026 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los amigos cibernautas, seguidores, oyentes que nos dispensan su sintonía a través de las distintas redes sociales, amigos que visitan nuestra fanpage de Sin Permiso, nuestro canal de YouTube, y a todos aquellos amigos con quienes compartimos nuestro trabajo periodístico a través de los distintos grupos de WhatsApp. Un saludo y abrazo a la comunidad campesina que nos reporta su sintonía, a los colombianos residentes en distintos países del mundo que nos hacen saber que les llega nuestro programa, que lo escuchan, que lo comparten con sus amigos, que les gusta mantener bien informados del acontecer noticioso de Tuluá, la región, del país y del mundo. Saludo y abrazo muy especial al equipo de trabajo de Sin Permiso, que hace posible que todos los días estemos con ustedes de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Mucha atención, que la señora gobernadora del Valle del Cauca ha manifestado que la mortalidad de esta época es mayor que en el COVID ante la crisis de la salud. Durante la cumbre de gobernadores en Córdoba, la mandataria Dilian Francisca Toro Torres pidió al procurador y contralor mediación para realizar una mesa técnica con el gobierno nacional para encontrar soluciones a la crisis de salud en el país. La señora gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, durante la cumbre de gobernadores realizada en Córdoba, hizo un contundente llamado al Procurador General de la Nación y al señor Contralor General de la República para que puedan mediar ante el gobierno nacional en una mesa técnica que busque soluciones que mitiguen la actual crisis de salud en el país. Sí, una crisis humanitaria la vivimos en el COVID, ahora con mayor razón, porque hay más mortalidad ahora que en la pandemia, aseveró la gobernadora Toro Torres. Agregó que les hice conocer al señor procurador y al contralor que estamos viviendo una crisis humanitaria porque por la falta de pago a las IPS privadas y a las públicas, algunas han cerrado servicios. Entonces las personas van a los hospitales públicos porque en los hospitales públicos no se puede negar la atención. Y en el Hospital Universitario del Valle tenemos un 300% de sobreocupación. Eso lo que genera es que muchas veces no se dan los servicios con calidad y oportunidad, aunque se quieran dar, indicó la mandataria vallecaucana. También se refirió a las barreras administrativas que no permiten a los pacientes recibir los medicamentos oportunamente ni las atenciones necesarias, lo que ha ocasionado mayor mortalidad que en la pandemia. Lo que le solicitamos al procurador y al contralor es precisamente esa mediación entre el gobierno nacional y las regiones, sobre todo en ese tema de salud que tiene que ver con la vida de las personas, que es lo más importante y lo más preciado que tenemos nosotros. El procurador y el contralor se comprometieron a hacer esa mesa técnica entre el ministerio y los departamentos para que se conozca realmente lo que está pasando en cada uno de ellos y de esa manera poder darle solución a esa problemática, anotó la mandataria Dilian Francisca Toro. Durante la cumbre de gobernadores, la mandataria insistió en la necesidad de que se giren de manera prioritaria los recursos completos a las EPS.
En el Valle del Cauca tenemos un número de afiliados al régimen social y contributivo, y cuando uno hace la cuenta de lo que es de acuerdo a la UPC diferencial y la UPC normal, tendríamos que tener unos recursos de 9 billones de pesos. Sacando la administración, que es el 10%, quedarían 8 billones, pero ¿sabe cuánto le están pagando al Valle del Cauca por UPC? 5.700.000. ¿Dónde está la plata? La otra plata no se la están pagando a las IPS, tanto privadas como públicas. El gobierno nacional tiene que apropiar lo que es la UPC en cada una de las regiones, y así de esa manera podríamos tener nosotros el servicio que se merece en cada una de las regiones, concluyó la señora gobernadora del Valle del Cauca. Tema complejo ese de la UPC. Les compartimos las declaraciones de la mandataria vallecaucana Dilian Francisca Toro Torres sobre este tema, precisamente en la cumbre de gobernadores llevada a cabo en Córdoba. Dilian Francisca Toro Torres dijo lo siguiente. Sí, pues básicamente lo que yo les hice conocer al señor procurador y contralor es que estamos viviendo una crisis humanitaria porque por la falta de pago a las IPS privadas y a las públicas, las IPS han cerrado servicios. Al cerrar servicios, esas personas van a los hospitales públicos porque en los hospitales públicos no se puede negar la atención. Y en el hospital universitario, por ejemplo, en el Valle tenemos 300% de sobreocupación. Eso lo que genera es que no se dan los servicios con calidad y oportunidad muchas veces, aunque se quiera dar. Y además hay unas barreras administrativas en donde se les demoran con los medicamentos, se les demoran con las atenciones, y eso ha hecho que haya mucha mayor mortalidad hoy que cuando tuvimos la época del COVID. Y se los dije muy claro al señor Contralor y Procurador, aquí lo que estamos viviendo es una crisis humanitaria. Si una crisis humanitaria vivimos en el COVID, ahora con mayor razón porque hay más morbimortalidad ahora que en el COVID. Entonces, eso se necesita una solución inmediata, porque si no vamos a seguir perdiendo vidas. Y nosotros tenemos que cuidar por sobre todo las vidas de las personas, y la salud es fundamental para poder lograrlo. Lo que les solicitamos a ellos es precisamente esa mediación. La mediación entre el gobierno nacional, las regiones, sobre todo en este tema de salud que tiene que ver con la vida de las personas, que es lo más importante y lo más preciado que tenemos nosotros. Entonces el procurador y el contralor se comprometieron a hacer esa mesa técnica entre el ministerio y los departamentos para que se conozca realmente lo que está pasando en cada uno de ellos y de esa manera poder darle solución a esta problemática. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que a propósito de este tema ha dicho el candidato Juan Carlos Pinzón, candidato a la presidencia, ha pedido a los partidos políticos hacer un debate de moción de censura al ministro de Salud. Según Pinzón, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debería responder por la muerte de miles de pacientes. El precandidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón, pidió a los partidos de oposición, Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y otros, que se unan para hacer un debate de moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Es lo mínimo que se puede hacer ante el deterioro de la atención y la muerte de miles de pacientes, dijo en una carta enviada a los dirigentes y presidentes de varios partidos políticos con representación en el Capitolio. Según Pinzón, hay un genocidio en marcha contra el pueblo colombiano. Por todo esto, y lo que nos enteramos en estos días con la muerte del niño Kevin Acosta y la victimización a su madre, donde ha sido abusada, maltratada en medio de su luto por parte del ministro y del jefe del Estado, dijo. La justificación para la moción de censura a Jaramillo se basa en 5 puntos: la intervención de la EPS privada, los retrasos en pagos a prestadores, el desmantelamiento de la red privada de salud, el aumento de muertes evitables, la corrupción y politiquería rampantes en las EPS intervenidas. También pidió que lo respalden en la moción de censura los compañeros de la consulta Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días,
Le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. De antemano, un feliz fin de semana para todos. Mucha atención. Gobernadora del Valle pide medidas urgentes ante crisis de salud en cumbre de gobernadores en Montería. Durante la cumbre de gobernadores Gobernar para proteger la vida, el territorio y la democracia, realizado en Montería, la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, hizo un llamado urgente para atender la crisis del sistema de salud en el país, tras la muerte del menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia. La mandataria advirtió sobre el aumento de barreras en la atención y la falta de medicamentos, señalando que en el Valle la deuda con las EPS asciende a 6 billones de pesos. Además, Dilia Francisca Toro alertó sobre la alta congestión en el Hospital Universitario del Valle, donde las solicitudes de servicios han aumentado en un 300%. En el encuentro también se abordaron temas electorales y de gestión del riesgo y se anunció el envío de ayuda humanitaria desde el Valle del Cauca para los damnificados por el invierno en Córdoba. Pues vamos a hablar en varios temas. El primer tema es la seguridad, que tiene que ver con las elecciones, para que tengamos unas elecciones transparentes, tranquilas, en paz y además en libertad, que es lo fundamental para estas elecciones. Pero por supuesto yo quiero tocar un tema que me parece que debe ser de emergencia sanitaria, porque estamos perdiendo la vida de muchas personas. No es solamente la vida de Kevin, pues estamos muy dolidos por esa muerte, pero hay muchos Kevin en este país que están muriendo por la falta de tratamiento, por la falta de atención en salud en varias EPS que además están intervenidas por el gobierno. Entonces, pues yo sí quiero hacer una propuesta acá de hablar con los gobernadores. Tenemos que lograr que la solidaridad de todos los colombianos, porque lo más importante es la salud y la vida de las personas. Y lo que nos toca a nosotros es ayudar a preservarla. Y la ayudamos a preservar, lógicamente, con el apoyo de todos, porque ha crecido las barreras, han crecido la mortalidad, ha crecido. Lo digo por el Valle del Cauca, porque en el Valle del Cauca hemos tenido la problemática que tenemos con las instituciones de salud. Las privadas han cerrado muchas las puertas en muchos servicios y eso lo que hace es congestionar los servicios de los hospitales, porque los hospitales no pueden negar servicio. Nosotros tenemos en el hospital universitario más o menos 300% más de solicitud de servicios. Entonces, pues yo creo que ese es un tema muy importante y también voy a tratarlo con los gobernadores. Pero nosotros creemos que el gobierno nacional tiene que trabajar muchísimo para que le den más recursos pues a las EPS, porque las EPS son intervenidas y la EPS que más problemas está teniendo es la nueva EPS, y la nueva EPS depende en este momento del gobierno, además que es del gobierno. Entonces lo que se necesita es mucho más recursos para poder pagar lo que realmente se debe muchos recursos, en el Valle deben 6 billones de pesos, y así de esa manera poder lograr por lo menos subsanar un poco la pérdida de atención y de pérdida de atención en medicamentos, sobre todo, que se está teniendo en el país. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, en asegurar alimentación a los niños escolares y también en las obras que mejoran la vida de todos. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. Uno se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes.
Si logro llegar, es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Sin permiso. Y mucha atención, Guadalajara de Buga impulsa el crecimiento de la inversión y el desarrollo económico de la región. En el marco del encuentro con líderes gremiales de la región, realizado por la Gobernación del Valle en Guadalajara de Buga, la administración municipal presentó la estrategia Buga Destino de Grandes Inversiones, una apuesta integral para atraer capital, fortalecer el tejido empresarial y generar empleo formal en el municipio. Entre las ventajas competitivas del territorio, que cuenta con más de 133.000 habitantes y más de 5.000 empresas activas, también se destaca la construcción de la doble calzada Buga-Buenaventura a cargo de la concesión Unión Vial del Pacífico, obra que fortalecerá la conexión con el principal puerto del país sobre el Pacífico colombiano. Ana Lucía Jaramillo, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Seccional Sur-Occidente, indicó felicitar a la alcaldesa porque esta visión de ayudar para que las ciudades crezcan tiene muchos temas por delante, y el tema de los incentivos tributarios para atraer inversión es muy importante. Primero que todo, como se lo dije ahora a la alcaldesa, felicitarla, porque esta visión de ayudar para que las ciudades crezcan tiene muchos temas por delante, y el tema de los incentivos tributarios para atraer inversión es supremamente importante. No solamente inversión extranjera, sino también inversión nacional, porque hay compañías que pueden instalar sus bodegas, instalar sus centros de distribución y otras cosas, que eso es una maravilla, porque eso es parte de lo que tenemos en el futuro en el sector energético, precisamente, tener esas regasificadoras y que podamos nosotros ser autónomos, porque pensemos que solamente nosotros aquí en el Valle del Cauca tenemos que traer el gas desde el otro lado de Colombia, y eso para el sector empresarial es supremamente costoso. Eso nos va a ayudar un poco a bajar también esos costos. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad, una obra que transformará la vida de miles de personas y por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F. Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Nuestro reiterado saludo y nuestra gratitud a todos aquellos amigos que nos dispensan su sintonía, que escuchan nuestro programa a través de las distintas redes sociales, que lo comparten, que aquellos amigos que lo reciben a través de los distintos grupos de WhatsApp lo escuchan y lo comparten con sus familiares y amigos, a todos los colombianos residentes en los distintos países del mundo que también nos escuchan, que comparten nuestro trabajo periodístico, nuestra gratitud perenne. Mucha atención, que ayer cayó fuerte aguacero en la capital del Valle del Cauca. Nuevamente volvieron las inundaciones en algunos sectores, cayeron árboles que generaron inclusive lesiones a varios ciudadanos. Una situación de este cambio climático y de el incremento en la temporada de lluvias ampliamente explicado por la presencia de esos
frentes fríos en nuestro país, que ha generado muchísimos inconvenientes, no solo en Cali, en todo el Valle del Cauca y podríamos decir que en todo el territorio nacional, incluida la capital de la República, el Cauca, en fin, todo el territorio nacional visto en dificultades enormes por este tema del incremento de las lluvias. Y mucha atención, que hay un llamado de atención desde la vereda Peñas del Porvenir en el corregimiento de Puerto Frazadas, en el municipio de Tuluá. Allí nos dice una madre de familia, tienen 4 niños que están matriculados, inscritos en la institución San Rafael y específicamente en la Escuela El Divino Niño y el colegio del corregimiento de Puerto Frazadas. Se solicitó desde el año anterior la ampliación de la ruta que solo llega a la vereda del Porvenir parte baja, pero estos niños viven en la vereda del Porvenir parte alta, a 8 kilómetros donde llega la ruta. Desde el mes de octubre del año pasado presentaron la solicitud a la señora rectora de la institución educativa y a su vez al secretario o a la Secretaría de Educación. Les llegó hace 3 semanas la respuesta de la Secretaría de Educación que dice que sí, que van a ampliar la ruta, pero después de 3 semanas, y van a cumplir 4, no han ampliado la ruta. Los niños siguen sin poder llegar a las instituciones educativas mencionadas, como el Colegio de Puerto Frazadas y como la Escuela Divino Niño, y no están recibiendo clases. No tienen motos los padres. El tiempo de lluvia también hace imposible que una madre pueda caminar 8 kilómetros a ir a llevar a su hijo a esa institución. Solicitan la intervención del alcalde, de la Secretaría de Educación, de la señora rectora, para que esta situación, esta vulneración de ese derecho fundamental de no uno, de 4 niños campesinos, sea subsanada. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que en un mes aproximadamente se conocerán las sanciones por la tragedia humanitaria que viven en Montería y en el departamento de Córdoba, según el procurador. No hay duda que la magnitud de la tragedia es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado. El señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, indicó que antes de un mes el país conocerá las sanciones disciplinarias a los responsables de la tragedia humanitaria que se vive desde hace 15 días en Montería y varias poblaciones del departamento de Córdoba. Así lo aseguró durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores que se desarrolla en Montería, donde agregó que pronto vamos a ver consecuencias de los responsables que tienen que ver con la tragedia que hoy vive el departamento. No hay duda que la magnitud de la tragedia es el resultado de la inoperancia de varias entidades del Estado. Señaló que es indignante ver que después de 2 semanas de ocurridas las inundaciones, los pobladores sigan viviendo en condiciones inhumanas y a la espera de respuesta y soluciones efectivas y reales. Desde hace varios días, funcionarios de las Procuradurías delegadas de Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social para Asuntos Ambientales y Agrarios se desplazaron a la región por instrucción del señor Procurador General de la Nación y han constatado las dificultades que afronta la población y solicitado información a las entidades encargadas de brindar apoyo y seguridad a los ciudadanos. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que la Procuraduría requiere a la Superintendencia Nacional de Salud exigir el cumplimiento a la nueva EPS con lo dispuesto en la ley para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud a los usuarios y optimizar su sostenibilidad financiera. Ante los insistentes llamados y requerimientos a los directivos de la nueva EPS en busca de la defensa del derecho fundamental a la salud de sus afiliados, la Procuraduría General de la Nación pidió a la Superintendente Nacional de Salud, ad hoc para la nueva EPS, Luz María Munera, ejercer medidas de vigilancia y control a los planes de acción que eviten poner en riesgo la vida e integridad física de los pacientes y el destino de los recursos. En consecuencia a lo anterior, la Procuraduría Delegada
para Asuntos Civiles del Trabajo y la Seguridad Social, solicitó conocer el plan de trabajo dirigido a lograr el cierre, certificación, dictamen y aprobación de los estados financieros para las vigencias 2023 y 2024, lo concerniente a la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios, tecnologías en salud, la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas, contabilización, entre otros. Por lo tanto, el Ministerio Público pidió información y medidas adoptadas con soportes acerca del giro de recursos respecto al procesamiento y auditoría de cuentas médicas, la ejecución del Plan Estratégico de Modernización en Tecnología, entre otras. Por lo que el organismo de control para la protección de los derechos fundamentales de los 11 millones de afiliados a la nueva EPS requirió remitir dicho informe dentro de los 5 días hábiles siguientes. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y continuando con más temas de la ciudad de Sevilla y la visita y los anuncios importantes que hiciera la gobernación del Valle del Cauca allí, pues hay que indicar que Placas Huellas benefician a 7.000 habitantes y agricultores de Sevilla. Para más de 7.000 habitantes de la zona rural del Balcón del Valle, el desarrollo y las mejores condiciones de vida se movilizan por Placas Huellas, las que cambiaron las calles de barro y lodo por unas vías en las veredas El Venado, La María y La Estrella, que con inversión de la gobernación del Valle del Cauca hoy impulsan la economía local y benefician a todos. En el desarrollo del proyecto, la comunidad ha sido fundamental. Javier López Restrepo, presidente de la Veeduría de las Placas Huellas, expresó que quedamos muy satisfechos. El contratista lo hizo de manera muy buena, muy eficiente y oportuna. De manera que de parte de toda la vereda queremos agradecerle de todo corazón por esta obra que llevábamos muchos años esperándola. Quedó en muy buenas condiciones porque fue muy bien estructurada, anotó el señor López Restrepo. En nombre de toda la comunidad queremos dar las gracias a la Gobernación del Valle por esta obra que hizo con el apoyo de la Alcaldía de Sevilla. Quedamos muy satisfechos. Queremos felicitar al contratista que lo hizo de manera muy buena, muy eficiente y oportuna. De manera que de parte de toda la vereda queremos agradecerle de todo corazón por esta obra que llevábamos muchos años esperándola. Quedó en muy buenas condiciones porque fue muy bien estructurada, pues yo más o menos conozco ese tema y está muy bien estructurada. Una anécdota pequeña, la señora, ¿qué tan importantes son las vías? La señora de aquí se enfermó la semana pasada y hasta aquí pudo traer una ambulancia, antes no se podía. Entonces eso es lo que vale de esto, más que los productos y más que cualquier... El factor comercial es importantísimo, pero poder que llegara la hija, llamó la ambulancia, aquí llegó la ambulancia porque estaban las Placas Huellas. De manera que felicitaciones a ustedes por la labor que hacen y gracias por esta majestuosa obra que nos trajeron, tanto la gobernación como la alcaldía. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. Queremos celebrar nuestros logros con quienes nos inspiran a alcanzarlos. Nuestra gente. El Valle es número 1 en deporte, así como en sostenibilidad ambiental. Número 1 en alimentación escolar. Somos el único departamento que garantiza el 100%, dándole a nuestros niños una alimentación saludable y con calidad. Número 1 en reducción de la pobreza. Más de 400,000 vallecaucanos viven mejor. Hoy, en este paraíso, el liderazgo se convierte en orgullo. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar,
es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Sin permiso. Y la noticia en Sevilla también tiene que ver con pavimentos urbanos. No solamente hay intervención en la zona rural, sino que también en el casco urbano, pues allí 20.000 habitantes se beneficiarán con pavimentación de 14 vías urbanas. La Gobernación del Valle del Cauca avanza en el mejoramiento vial del municipio de Sevilla con la intervención de 14 sectores urbanos, donde se pavimentarán 1.112 metros lineales con una inversión cercana a los 3.600 millones de pesos. Los barrios beneficiados son Provivienda, La Inmaculada, Brasil, El Bolsillo, Belén, Las Garzas, El Lago y Puyana. Con estas obras de mejoramiento vial, el gobierno departamental ratifica su compromiso con el desarrollo urbano, la movilidad segura y el bienestar de las comunidades del norte del Valle del Cauca, impulsando entornos más dignos, accesibles y competitivos para sus habitantes, indicó Fran Ramírez, secretario de Infraestructura del Valle del Cauca. Es que este proyecto es un proyecto que la señora gobernadora ha gestionado, con recursos del Sistema General de Regalías. En total para el municipio de Sevilla son 3.600 millones de pesos de inversión, gobernadora, más de 1.100 metros lineales de pavimento que vamos a hacer y vamos a impactar diferentes sectores. Cada uno de esos sectores, como lo anunciaba el alcalde, son sectores que necesitan este tipo de intervención, gobernadora, como usted ha dicho, para transformar vidas, especialmente en La Inmaculada. Gobernadora, hasta donde nos alcanza la vista, 240 metros desde la vía principal, todo se va a pavimentar completamente en este sector para que quede una vía en excelentes condiciones de transitabilidad y, como lo ha dicho la gobernadora, para que mejoren ustedes la calidad de vida. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. La segunda calzada de la avenida Cañas Gordas es una realidad. Con esta obra se espera reducir la congestión de los 4.300 vehículos que transitan a diario y los tiempos de desplazamiento entre Cali y Jamundí. Una nueva calzada por la que los vallecaucanos no tendrán que pagar ni un solo peso. En Cañas Gordas, la infraestructura vial no se mide en kilómetros, se mide en bienestar. Con promesas cumplidas se construye el paraíso. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Continuamos en esta emisión del magazine informativo Sin Permiso de hoy, viernes 20 de febrero del año 2026. Ayer, tal como lo habíamos informado de manera oportuna, el señor presidente de la República convocó a manifestaciones en las plazas públicas de todas las capitales del país para protestar por la decisión del Consejo de Estado de congelar el decreto mediante el cual se determinó el salario mínimo en Colombia con un incremento del 23,7%. En algunas capitales de departamento la lluvia mermó las asistencias, pero la respuesta en general fue buena. Mucha atención que el presidente dijo ni un paso atrás en la defensa del salario mínimo. El pronunciamiento del señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego se produjo ante miles de manifestantes que rechazaron la suspensión del decreto y su respaldo al incremento salarial.
El presidente Petro se pronunció en medio de la manifestación llevada a cabo ayer 19 de febrero en la Plaza de Bolívar en Bogotá para defender el salario mínimo vital que propone el gobierno y rechazar la suspensión que ordenó el Consejo de Estado al decreto que aumentó el salario mínimo en un 23,7% para el año 2026. El pronunciamiento del mandatario se produjo ante miles de manifestantes, en su mayoría jóvenes, que llenaron la plaza con tambores, cánticos y consignas en rechazo a la suspensión del decreto y su respaldo al incremento salarial. Aquí están apartes de las declaraciones del señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. No aguantamos más la injusticia. Y entonces lo que se le reclama a las instituciones de Colombia, a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, es que tengamos un objetivo común, uno de varios. El objetivo común que propongo es que rechacemos la injusticia, que seamos un país justo. En términos sociales a eso se le llama justicia social. Y las instituciones constituidas, y quiero decir que significa una institución constituida en una democracia, llámese Congreso de la República, como siempre rodeado de velos negros, llámese el Poder Judicial al frente, llámese más atrás de ese palacio rodeado de velones negros, la Casa de Nariño donde ejerce el presidente de Colombia, llámese a mi espalda el Palacio de Líbano donde ejerce el alcalde distrital. Y de otra parte hay que indicar, también en referencia con el señor presidente, que sigue siendo noticia todos los días y a toda hora, que el registrador ha enviado un mensaje de tranquilidad en el sentido de que la registraduría está implementando el calendario electoral que garantice los próximos comicios, y aumentaron las tensiones entre el presidente Petro y el registrador nacional Hernán Penagos tras los señalamientos de presunto fraude lanzado por el jefe de Estado a 2 semanas de las elecciones legislativas. Los llamados del presidente a desconocer las instrucciones del formulario E14 generó una respuesta contundente del señor registrador. Nadie le va a decir al registrador y a la registraduría cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera, respondió Penagos. Desde la cumbre de gobernadores en Montería, el alto funcionario recordó que la autoridad electoral rechazó los asedios que se presentan contra la entidad y advirtió que no se supeditarán ante órdenes de otros actores o sectores. Las entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos independientes significa que no tenemos superior funcional, autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral, precisó. En sus declaraciones, Penagos aseguró que el respeto a la entidad para la realización de elecciones lo señala la Constitución y la ley, pero insistió en que hay que tener otro atributo mayor, que es carácter, para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público. El registrador envió un mensaje de tranquilidad en el sentido de que la registraduría está implementando el calendario electoral y todas las acciones necesarias para llevar con éxito las elecciones de Congreso y Presidencia. A través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, el presidente Petro ha iniciado una cruzada para que los jurados de votación desobedezcan a la registraduría y marquen los espacios del formulario E14. El presidente Petro cuestiona al registrador nacional, quien pidió dejar en blanco las casillas de los formularios E14. Según el mandatario, el software completo para las elecciones, que es responsabilidad de Thomas Greb, está defectuoso y podría producirse irregularidades en el control de votos o conteo de votos. Que el software de cómputo lo tenga el que guarda irregularmente las bases de datos de los colombianos es el mayor peligro de corrupción que hoy existe, criticó Petro. Ante este panorama, el mandatario hizo un llamado a llenar todos los espacios en blanco del formulario de transmisión de votos
y a llevar testigos a las mesas de votación para evitar fraudes de cara a las elecciones. A propósito de eso, el presidente Petro también respondió al Centro Democrático, quien lo acusó de incitar a alterar los formularios E14. El jefe de Estado insistió en su llamada a no dejar casillas en blanco en contravía de la instrucción de la Registraduría Nacional. Petro se refirió a la petición que elevó el Centro Democrático ante la Procuraduría para que tome medidas luego de haber llamado a desconocer las instrucciones de la Registraduría para el diligenciamiento de los formularios E14 por parte de los jurados de votación. El mandatario nuevamente pidió que las casillas donde no se contabilicen votos se marquen con una X, a pesar de que el registrador nacional Hernán Penagos solicitó abstenerse de marcarlas. Pero ¿cuál es la advertencia del Centro Democrático? El Centro Democrático señaló que el llamado del mandatario no solo socava la confianza en el proceso electoral, sino que puede constituir el delito de perturbación del certamen democrático. Nadie le va a decir a la registraduría cómo hacer las elecciones, le respondió, como lo hemos anotado, el señor Hernán Penagos al presidente. Este hombre, este funcionario, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de manera contundente, aunque sin hacer alusión directa a las críticas del presidente Petro sobre el proceso electoral 2026, durante su intervención en la cumbre de gobernadores que se llevó a cabo en Montería, Córdoba, dijo: nadie nos va a enseñar, nadie nos va a decir cómo hacer las elecciones. Claramente, textualmente, nadie le va a decir a la registraduría cómo hacer las elecciones, afirmó el registrador Penagos al referirse directamente a las observaciones y cuestionamientos hechos por el mandatario sobre diferentes aspectos del calendario y los procedimientos electorales en curso. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que Ricardo Bonilla se quedó sin defensor. El abogado Mauricio Pava renunció a representarlo en el proceso por corrupción en la UNGER. El profesional del derecho aseguró que su defensa es jurídica y no política. El exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, envuelto en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, se quedó sin abogado defensor. Su apoderado, el profesional en derecho Mauricio Pava Lugo, renunció a su defensa. Fuentes cercanas al profesional del derecho penalista informaron que Pava fue claro en afirmar que su defensa es jurídica y no política, por lo que decidió desistir de su trabajo como defensor del ex jefe de esa cartera, que actualmente está siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. De acuerdo con el medio de comunicación citado, con la renuncia de Pava a la representación de Bonilla en el proceso penal, el abogado Javier Torres, que hace parte de su equipo de trabajo, también da un paso al costado y deja de defender al exministro de Hacienda. En diciembre de 2024, cuando Ricardo Bonilla renunció al liderazgo del Ministerio de Hacienda, el abogado Mauricio Pava informó sobre los avances del equipo de defensa para demostrar la inocencia del ex jefe de esa cartera. Aseguró que recolectaron material probatorio que evidenciaría cómo el exministro se limitó a cumplir con sus responsabilidades en la cartera sin incurrir en presuntas irregularidades. Desde hace 3 meses, la defensa del ministro, con el aval del tribunal y de la corte, ha recaudado pruebas esenciales para demostrar su inocencia. Confiamos en que la investigación diferencie las funciones legales cumplidas por el ministro y la red de saqueo al erario urdida por corruptos confesos. El país debe conocer cuánto se robaron, cuánto falsificaron y cuánto han mentido para confundir a la opinión pública, detalló. El letrado, que defiende los intereses del saliente miembro del gabinete de Gustavo Petro, afirmó que llevan recaudando material probatorio desde hace 3 meses para adelantar la defensa del exfuncionario. El proceso penal contra el extitular del ministerio avanza hacia una imputación de cargos y el establecimiento de una medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Bonilla y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, impartieron órdenes para que funcionarios de la UNGER direccionaran contratos y desviaran recursos públicos a favor de congresistas, esto con el fin de lograr resultados exitosos para el gobierno nacional en el Congreso. Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías sin Vías y en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGER, fueran asignados a determinados congresistas y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en un estudio en el legislativo, indicó el ente acusador en un comunicado. Por estos hechos, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros que ahora permanecen privados de la libertad mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se define su situación jurídica. Aunque el exministro cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro, que en repetidas ocasiones lo ha defendido públicamente. En diciembre del 2025, cuando el ex jefe de la cartera fue cobijado con la medida de aseguramiento, el primer mandatario afirmó que conoce a Bonilla desde hace varios años y que cree en su inocencia. Advirtió que fue tomado como chivo expiatorio de la investigación que adelanta la Fiscalía por el entramado de corrupción de la UNGER. Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierten en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, porque anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGER por corrupto, indicó. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, gestora social invita a los vallecaucanos a donar prendas en buen estado para los 25 roperos de inclusión. Una invitación solidaria a los vallecaucanos hizo la gestora social del Valle, Jimena Toro, para que con sus donaciones de prendas en buen estado apoyen la labor que realizan con las poblaciones vulnerables a través de los 25 roperos de inclusión. Tenemos centro de acopio y showroom en la sede de Telepacífico en Cali. Queremos invitarlo a que nos sigan aportando esas prendas con historia que ya no usan. Hay muchísima gente, mujeres, asociaciones de personas con discapacidad, adultos mayores y resguardos indígenas, y todas estas prendas hacen posible que mejoren su calidad de vida y, por supuesto, que ayudemos al medio ambiente, señaló la gestora social del Valle. Bueno, seguimos con los roperos de inclusión, fortaleciendo los roperos de inclusión, ya 25 roperos de nuestro Valle del Cauca. Tenemos centro de acopio y showroom en Telepacífico. Queremos invitarlos a que nos sigan ayudando, que sigan aportando esas prendas con historia, que ya no las usan, que las tienen en un armario, en un closet. De verdad que hay mucha gente, muchísimas mujeres, asociaciones de personas con discapacidad, para adultos mayores, para resguardos indígenas. Todo esto, estas prendas hacen posible que mejoren calidad de vida y, por supuesto, que ayudemos al medio ambiente. Los esperamos en el centro de acopio en Telepacífico, en la plazoleta de Telepacífico. Mil gracias por toda la solidaridad. Soy Jaime Trujillo. En estos grupos están incluidas las personas que en nuestra trayectoria de más de 25 años han acompañado procesos políticos, siempre haciendo gestión para que llegaran las obras con recursos de la nación a nuestros territorios. Por ello quiero invitarlos hoy para que de nuevo lo hagamos con el Partido Conservador y este resurgir de candidatos jóvenes. Candidatos formados y con capacidad, como Cristian Hernández a la Cámara número 109 y Juan Camilo Vélez al Senado número 20, para que el Valle tenga voz y voto en el Congreso, para adelantar iniciativas de desarrollo. Dios les pague por fortalecer esta iniciativa. La unión hace la fuerza. La tasa de seguridad nos permite protegerte mejor. Con estos recursos, el Valle del Cauca cuenta con vehículos nuevos para nuestra fuerza pública, tecnología de punta y programas que fortalecen la prevención y la confianza. Operativiza los corredores seguros que cuidan a nuestros viajeros para que se movilicen con tranquilidad. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Paraíso de todos. Yo les digo muchísimas gracias. Por encima de todo, y yo este favor sí se los quiero pedir encarecidamente. En mí, vean y sepan que cuentas con un amigo. No se debe a la gente. Yo me debo a todos ustedes. Si logro llegar,
es gracias a la gente que me acompañó. Y sepan que en esa reciprocidad yo les brindo mi amistad, porque a los amigos, así pasa el tiempo, cuando uno se ve, es siempre con el mismo cariño. Y bueno, para adelante que esto apenas se pone bueno. Mi nombre es Juan Camilo Vélez y en este 2026 voy a ser su senador de la República. Sin permiso. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. En la información judicial hay que indicar que en el municipio de Zarzal, norte del Valle del Cauca, un hombre de 31 años de edad perdió la vida a manos de delincuentes. El hecho ocurrió en el norte del Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Jan Hauer González Blandón. De acuerdo con el informe, presentaba múltiples heridas ocasionadas por disparos en diferentes partes del cuerpo. Según versiones recopiladas en el lugar, el hombre habría sido interceptado por dos individuos que le dispararon y posteriormente escaparon en motocicleta. Las circunstancias y móviles del ataque son materia de investigación. El hecho se registró en la diagonal 9 con calle 15 en el sector conocido como la cancha del ferrocarril en el municipio de Zarzal, norte de el Valle del Cauca. Personal de la seccional de investigación criminal SIGIN realizó la inspección técnica al cadáver y adelantó los actos urgentes para la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido. Las autoridades indicaron que se adelantan labores de verificación de cámaras de seguridad y entrevistas a posibles testigos para identificar a los responsables. Y en el municipio de Palmira a un hombre lo mataron por una deuda de 50,000 pesos. Un hombre que dedicaba las tardes y noches para vender chorizos y otros productos en el sector de la Trinidad en Palmira, zona céntrica de la ciudad, al parecer debía un dinero, lo que le causó la muerte. Según lo que indican algunas personas, el hombre identificado como John Sandro Bejarano, momentos en los que se encontraba por la calle 28 con carrera 25, barrio Las Delicias, fue abordado por un cobrador quien le pedía que pagara los 50,000 pesos que debía, a lo que la víctima, según indican, dijo que no tenía cómo en el momento. Esto habría generado presuntamente una riña entre los dos hombres, por lo que el cobrador al parecer sacó un arma de fuego e intimidó a John Sandro y en medio del alegato de un momento a otro le disparó dejándolo gravemente herido. John fue llevado al hospital, pero los médicos no logran salvarlo y este muere allí. Ahora las autoridades buscan a los responsables de este homicidio. Y mucha atención, identifican cuerpos hallados desmembrados en Santiago de Cali. Ese caso que estremeció a la ciudadanía caleña la mañana del pasado lunes en una estación de bombeo ubicada en el oriente de la capital vallecaucana. Los hoy occisos fueron identificados como Julio César Gómez, de 41 años, y Daniel Alejandro Bernaza Bolaños, de 25 años. Se desconocen los móviles y perpetradores del macabro crimen. Y mucha atención que un hombre falleció luego de ser víctima de un ataque con arma de fuego dentro de un vehículo en el que se movilizaba en Santiago de Cali, informaron las autoridades. La víctima recibió varios impactos de bala, fue auxiliada por personas del sector quienes facilitaron su traslado a un centro asistencial. Pese a los esfuerzos médicos, murió horas después como consecuencia de la gravedad de las heridas. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales que trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para identificar y capturar a los responsables. El hecho se registró en la carrera 42 con calle Primera A del barrio Lido de la capital vallecaucana. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Así debes votar al Senado de la República de Colombia este 8 de marzo. Pide el tarjetón del Senado y busca el logo del partido de la U. Márcalo sin salirte del recuadro. Busca el número 100 y márcalo sin salirte del recuadro. De esta manera estás votando por el empleo, el deporte y los empresarios del país. En el Valle del Cauca creemos que la seguridad es la base de la tranquilidad de nuestras familias. Gracias a la tasa de seguridad hemos dotado de vehículos nuevos a la fuerza pública para que llegue a cada rincón del departamento. Hemos invertido en tecnología de última generación, en cámaras, centros de monitoreo y herramientas para prevenir el delito. Además, operativizamos programas como corredores seguros para proteger a los viajeros y a nuestras comunidades. En la Gobernación del Valle trabajamos y cumplimos para transformar la vida de los vallecaucanos. Gobernación del Valle del Cauca, paraíso de todos.
todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John F., Mario, compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, viernes 20 de febrero ya del año 2026. Mucha atención. Mintrabajo anuncia que el nuevo decreto del salario mínimo mantendrá el aumento del 23,7%. Desde la Plaza de Bolívar, el jefe de esa cartera laboral confirmó que se conservará el incremento establecido en diciembre. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, desde la Plaza de Bolívar de Bogotá, confirmó que el decreto provisional que establece el salario mínimo para el año presente mantendrá el incremento del 23,7%, cifra que sitúa la asignación mensual en los 2 millones de pesos. Con esta decisión, el Ejecutivo busca dar cierre a la incertidumbre jurídica que rodeaba el ajuste salarial desde finales del año pasado, garantizando que los trabajadores no vean afectado su flujo de ingresos previsto para el primer trimestre de 2026. Con esto se cumple la orden del Consejo de Estado que le pidió al Gobierno Nacional emitir un nuevo decreto sobre el alza salarial, pero corrigiendo algunos aspectos de forma que generaron la suspensión del primer decreto de diciembre de 2025. El alto tribunal había señalado que el decreto presentado no cumplió con los criterios técnicos y procedimientos legales requeridos, lo que obligó a la cartera del trabajo a reconstruir el documento técnico para asegurar que el incremento cumpla con todos los requisitos de ley y no sea objeto de futuras nulidades que pongan en riesgo la estabilidad económica de los hogares colombianos. Según indicó el ministro, la prioridad del gobierno es garantizar seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para los empleadores, evitando incertidumbre frente al pago de salarios y prestaciones sociales. El aumento del 23,7% representa uno de los incrementos más altos de los últimos años y supera ampliamente la inflación registrada en el 2025, lo que según el gobierno busca recuperar el poder adquisitivo de los hogares colombianos. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención, que el Procurador General de la Nación advierte fallas estructurales en el sistema de regalías y pide consensos para la transición energética. No podemos renunciar al desarrollo de la industria mineroenergética responsable en tiempos donde las finanzas del país están tan ajustadas y las necesidades apremian. Colombia debe adelantar una transición energética confiable y eficiente. Durante el foro La paradoja de las regalías, el señor Procurador General de la Nación, Gregorio El Jack Pacheco, hizo un llamado urgente a establecer diálogos para construir consensos que permitan reformar el sistema general de regalías. El jefe del Ministerio Público enfatizó que el país no puede renunciar al aprovechamiento del recurso minero, pero subrayó que cualquier modificación debe integrar de forma equilibrada el desarrollo regional, la adaptación al cambio climático y una transición energética responsable que proteja las finanzas públicas. Reveló que la entidad mantiene una vigilancia activa sobre 880 proyectos de inversión con dineros de regalías por un monto de 13,7 billones de pesos en los que han detectado fallas críticas en la ejecución de esos recursos. Agregó que en el ejercicio de la función disciplinaria sobre los recursos de las regalías, en el nivel central de la Procuraduría se conocen 494 casos que han derivado en formulación de 36 pliegos de cargos que involucran
a 72 servidores públicos y particulares. El Jack Pacheco denunció que el año anterior se identificó que de 1.448 proyectos de inversión del Sistema General de Regalías ejecutados por fondos mixtos a nivel nacional, 301 por un valor de 1 billón de pesos se encontraban en el 0% de su ejecución. En cuanto al futuro energético, el Procurador General señaló que los recursos de las regalías deben convertirse en una fuente importante de apalancamiento de la transición energética y agregó que con un presupuesto para el bienio 2025-2026 de 30,9 billones de pesos, parte de esos recursos pueden ser fundamentales en la financiación de proyectos de inversión de energía renovable, reforestación, ecoturismo, electrificación rural con energía solar, protección de cuencas hidrográficas, entre muchos otros. Para el procurador, el éxito de estos proyectos no solo depende del dinero, sino de un cambio de actitud en los funcionarios públicos para garantizar que la inversión llegue realmente a las comunidades. Instó a implementar medidas que impulsen la competitividad y brinden estabilidad a los inversores. No podemos renunciar al desarrollo de la industria mineroenergética responsable en tiempos donde las finanzas del país están tan ajustadas y las necesidades apremian, sostuvo tras indicar que este sector de la economía genera cerca de 250.000 empleos directos y más de 900.000 indirectos. Insistió en la necesidad de construir confianza entre el gobierno, las regiones y el sector privado. Propuso propiciar espacios de diálogo técnico y político para blindar la protección de las finanzas territoriales frente a la volatilidad del mercado, y concluyó señalando que Colombia debe adelantar una transición energética confiable y eficiente. De lo contrario, correremos el riesgo de sufrir los costos de no prepararnos para un mundo sin carbón y sin petróleo y dejar innecesariamente enterradas las regalías. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que el ELN atacó con un explosivo artesanal al ejército en Pueblo Rico, Risaralda. El hecho no dejó ni informados heridos ni afectaciones en la población civil. Tropas del grupo de caballería número 6 del Ejército Nacional fueron blanco de un atentado con artefactos explosivos artesanales mientras realizaban operativos de control en el sector de Sicuepa, municipio de Pueblo Rico. El ataque, atribuido al Frente Occidental Manuel Hernández El Boche del ELN, generó pánico entre los habitantes de ese corredor vial que conecta a Risaralda con el departamento del Chocó. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que autoridades ofrecen 200 millones de recompensa por 3 cabecillas de las disidencias de las FARC en el Tolima. Estos hombres de las extintas FARC son buscados por delitos de extorsión, amenazas a la población civil y otros delitos de lesa humanidad. El Ejército Nacional de Colombia reveló los perfiles de 3 presuntos cabecillas de grupos armados organizados residuales GAOR que delinquen en el departamento del Tolima y por quienes las autoridades ofrecen 200 millones de pesos de recompensa. El Ministerio de Defensa Nacional y la Gobernación del Tolima dispusieron, reitero, de hasta 200 millones de pesos por información que permita la captura de alias Chapolo, 200 millones, alias El Enfermero, 50 millones de pesos, alias Marcos, 40 millones de pesos. De acuerdo con la información oficial, alias Chapolo, señalado como presunto cabecilla del GAOR Frente Ismael Ruiz, tendría vínculos criminales en municipios del sur del departamento como Planadas, Chaparral y Río Blanco. Las autoridades lo vinculan desde el 2022 con actividades de inteligencia delictiva en contra de la fuerza pública y la extorsión hacia la población civil. El 21 de septiembre de 2023, presuntamente, participó en el ataque contra las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres número 18, sosteniendo combates en la vereda Campo Alegre. Tiempo después, el 10 de febrero de 2024, participó en la retención de un vehículo de la empresa Cotransrío en la misma vereda,
Posteriormente, entre el 23 y el 24, estuvo involucrado en varios homicidios en San Antonio. Este hombre tiene orden de captura por la Fiscalía 164 contra las organizaciones criminales. Por su parte, alias el enfermero, es el presunto cabecilla del GAOR Frente Jerónimo Galeano. Es señalado de participar en homicidios, entre ellos el de un líder social en zona rural de Chaparral en el 2024, así como de combates contra el ejército en octubre de ese mismo año. Según las autoridades, en el 2025 habría asumido su papel como cabecilla y líder de la comisión con vínculos en San Antonio, Chaparral y Río Blanco. Este hombre tiene una orden de captura vigente por el Distrito Judicial de Antioquia por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y terrorismo. Alias Marcos es el presunto cabecilla del GAOR Frente Joaquín González, perteneciente al grupo criminal de alias Calarcá, y habría llegado recientemente al territorio tolimense para hacer cobros extorsivos y amenazas a la población civil de zonas rurales de Ibagué, Rovira y Roncesvalles. La Sexta Brigada del Ejército Nacional está invitando a los tolimenses a brindar información que permita la captura de estos tres cabecillas a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar Tolima y 107 línea antiterrorismo. Está usted escuchando Sin Permiso. Y mucha atención, que fue asegurada una mujer que habría intentado asesinar a otra en Cali, capital del Valle del Cauca. Una mujer identificada como Angie Daniela Palacios Vergara fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación por su aparente responsabilidad en la muerte de una ciudadana en un apartamento en el barrio Valle de Lili, Cali, en el Valle del Cauca. El crimen ocurrió el pasado 6 de febrero, luego de que la víctima, como propietaria del inmueble donde vivía el compañero sentimental de la ahora procesada, interviniera en una discusión entre la pareja. Se presume que Palacios Vergara habría intimidado a su compañero sentimental con un arma cortopunzante, la misma con la que al parecer fue herida la dueña del inmueble. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida. Personal de la Policía Nacional capturó a Palacios Vergara el pasado 16 de febrero en vía pública de Cali. Un fiscal de la seccional le imputó el delito de homicidio agravado en el grado de tentativa, cargo que no fue aceptado. Por orden del juez, la investigada deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Y mucha atención, 2 personas fueron condenadas en Cali por su responsabilidad en delitos contra la vida en audiencias de lectura de sentencia por aceptación de cargos y suscripción de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. 2 hombres fueron condenados por homicidios ocurridos en Cali, capital del Valle del Cauca. Las víctimas fueron hombres a quienes los agresores sorprendieron en la vía pública y los asesinaron con armas de fuego y cortopunzante. La Fiscalía les imputó, según las responsabilidades individuales, delitos como homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Didier Alexis Zamboni fue condenado a 16 años y 7 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. Los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 2024 en el barrio Mariano Ramos. La víctima fue atacada con un arma cortopunzante y su agresor huyó del lugar. De otra parte, Alirio Muñoz Izaza fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión debido a que el 17 de septiembre de 2023 asesinó a un ciudadano en el barrio El Lido. La investigación determinó que un motociclista disparó en varias oportunidades contra otro hombre quien se movilizaba en una moto. La víctima murió un día después por la gravedad de las heridas. Los sentenciados deben purgar las sentencias en centros carcelarios sin ningún tipo de beneficio. Está usted escuchando Sin Permiso. Y antes de irnos, permítanme una opinión personal y obviamente respetando las opiniones distintas. Cada uno es libre de pensar lo que quiera y de expresar lo que quiera, siempre con responsabilidad. Es lo que hemos dicho. La Constitución política de nuestro país consagra el derecho a disentir, pero hay una cosa que es importante, y es que por ejemplo, uno viendo lo que sucede con San Pedro, más de 4 días sin agua, tener que salir a bloquear las vías porque no tenían agua potable. Uno lo que ve que sucede cada rato con Andalucía,
lo que sucede con Bugalagrande y con algunos otros municipios donde presta su servicio la empresa Acuavalle, es cuando más valora el servicio que nos presta la empresa Centroaguas S.A.E.S.P. Aquí se dan cortes, se dan de vez en cuando y se dan por situaciones de un daño en la red matriz, de un daño en la tubería ocasionada por un contratista, pero hace muchos años que en Tuluá, cuando crece el río, cuando hay turbiedades, cuando hay fuertes lluvias, cuando hay palizadas, se suspende el agua. Aquí tenemos, gracias a Dios, uno de los mejores sistemas de acueducto y alcantarillado que hay en el país. Nos tomamos una de las mejores calidades de agua potable en Colombia y el servicio rara vez se suspende, reitero, cuando hay esa clase de incidentes que claramente la empresa da a conocer el tema de esa situación que se presenta. Gracias a Dios tenemos una empresa que presta un excelente servicio en Tuluá y algunos dirán, claro, es que les gusta lamberle. No, los hechos hablan por sí solos y obviamente respeto las opiniones distintas y diferentes, como respeto las opiniones distintas de aquellos que dicen llamarse analistas políticos, que ponderan, que magnifican, que al que les da 10 pesos dicen que es la Virgen del Carmen y al que no, entonces lo quieren sepultar y decir que es lo peor que hay, que es el peor de los dirigentes políticos del departamento del país. Cada uno verá cómo se tira su capital político de la credibilidad. Yo ni soy analista político, ni me gusta amenazar a nadie con decir es que si no me dan, es que si no me compran, lo vuelvo nada, es que lo acabo. No, estos ejercicios periodísticos no son para eso, porque no podemos caer en la tentación de convertirnos en extorsionistas. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de su magazine informativo Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, el próximo lunes a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz fin de semana para todos. Si va a salir, no corra, los pavimentos mojados son peligrosos. Esté atento a los cambios de clima y a las fuertes lluvias que están pronosticadas hasta el mes de abril. Feliz fin de semana para todos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.